tampoco haya tanto tiempo entre la sustentación y el sorteo, sino que haya un tiempo como más prudente, pues, ¿cierto? Porque 8 días para un ejercicio, pues, también es cierto que no se justifica, ¿cierto? Y más si son 3. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, más bien, lo dejamos para el viernes y, de hecho, ustedes tienen un quiz que presentar, ¿cierto? Que lo van a presentar ahora el miércoles, ¿no es? ¿En el cuaderno? ¿En cuál cuaderno? Bueno. Bueno, yo creo que sí. Sí. Lo que pasa es que de esa parte no me acordaba. No me acordaba bien cuándo era el quiz. O sea, para los de las 8 es hoy y para ustedes es después. El miércoles había dicho él. El micro había dicho yo. Bueno, yo sinceramente no me acuerdo. Si está en el cuaderno, aquí lo estoy viendo. Digo que el sábado. Pues digo que el sábado a las 6 de la tarde lo habilitaba. Sí, yo había dicho. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, ahora que me estoy acordando, yo creo que sí. Yo creo que sí habíamos dicho eso. A ver, quiz 1, sábado 5, 6 pm. Sí, aquí lo acabé de ver. Eso, sí, es que yo me estaba acordando. Bueno, entonces el sábado ustedes tienen un quiz que presentar, listo. Entonces, no. Sí, 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 señor. Y yo dije el cuaderno, yo pues cuaderno, sí, aquí está. Aquí está. Listo, entonces ustedes tienen un quiz que presentar el sábado y el viernes hacemos el sorteito. Listo. Para que puedan presentar la sustentación el lunes. Entonces tienen bastante. Ese quiz del sábado, profe, es por la tarde. Es a las 6 de la tarde, sí. Listo. En el Moodle, ¿sí o qué? Por el Moodle. Así como fue el quiz ese de diagnóstico, entonces también es ese Moodle. ¿Listo? Pues también es este por el Moodle. Y entonces así ustedes tienen un fin de semana pues ahí como para que se dediquen a esto, ¿sí o no? Y esta semanita, también pueden adelantar esta semanita haciendo unos 4 ejercicios. ¿Por qué? Porque es que el quiz, muy probablemente, pues sea un ejercicio muy similar o hasta igual, uno lo sabe, a esos del taller, ¿cierto? Entonces a usted le conviene hacer varios, sobre todo esa primera parte ¿cómo es? De ley de Coulomb y energía potencial eléctrica. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, a ver, ¿cuál fue el que hicimos la vez pasada? Yo se los muestro por aquí. Ya lo estoy viendo. Campo eléctrico, hicimos este ejercicio, listo. Entonces venga, yo les comparto la pantalla para que lo veamos, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde está este asunto? Por acá. Bueno, entonces les voy a compartir. ¿Cómo es que es esto? Aquí hay que hacerlo como 2 veces. O sea, por eso siempre me pierdo. Aquí hay que hacerlo como 2 veces. Bien, entonces, a ver. Claro, aquí. ¿Es este, sí o no? Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo, muchachos, o no. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo era la vaina? ¿Cómo era la vaina? Usted tenía 2 cargas, ¿sí o no? Y estaban sobre el eje Y. Esta carga menos Q aquí abajo y esta carga Q aquí arriba, ¿cierto? Entonces la idea era calcular el campo por aquí en un punto P, que está a 1 metro de la carga que está en el origen. Y este de aquí hasta acá, de menos Q a Q, también en 1 metro, ¿cierto? 1 metro, estas cargas miden 1 nanocoulomb. Esas son las cargas de ese programa, ¿cierto? Entonces ahí el programa nos decía nanocoulomb, que esas cargas miden 1 nanocoulomb. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces la idea era calcular el campo producido por menos Q, por esta, ¿cierto? Esta aquí, en el punto P. Como esta carga es negativa,
¿cierto? Entonces el campo que produce en el punto P apunta hacia ella, es esta E1 que hay aquí. E1 que hay por acá, exacto. ¿Verdad? Que apunta, lo que pasa es que ahí ya había dibujado el R2. ¿No será que lo puedo seleccionar? Sí. Quitémoslo por un momento. Ahí Pues está. está pixelando la imagen. ¿De la misma más o No entendí nada. se ve como pixelada la imagen? ¿No es soy yo? Se ve pixelada la imagen. Yo creo que es que Yo la veo bien. este Teams, hombre, está poniendo mucho problema a las grabaciones. No, eso es problema del internet. Yo ya no lo sé. Yo ya no lo sé. Yo creo que el Teams está, no sé si sea por tanta gente que hay, pero al parecer están diciendo que está pues en problemas, ¿cierto? Eso fue lo que dijeron los profes por ahí, que han tenido problemas similares a esto. Uno puede decir a la conexión, pero es que ya todos. Raro, ¿sí o qué? Raro. Bueno, entonces, este menos Q produce un campo en el punto P y en cualquier punto, campos que van hacia la carga. ¿Por qué? Porque es negativa. Entonces usted siempre dibuja en el punto donde usted le pide en el campo, dibuja una flecha hacia la carga. ¿Por qué? Porque es negativo. Hacia la carga. Y en ese punto P, pues también produce campo esta de aquí, positiva. Que como es, pues se aleja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es positiva. Entonces los campos en las cargas positivas se alejan, como hemos visto en la página esa de las simulaciones, ¿cierto? Los campos se alejan de las cargas positivas. Entonces, aquí está la acción de los dos campos, tanto de este negativo como de este positivo, L1 y L2. Y la suma de los dos, esto que yo dibujé aquí, es un intento de dibujar la suma de ambos, ¿cierto? De este vector más este vector. Listo, E1 más E2. Y entonces usted aplica la regla del paralelogramo, es decir, completa el paralelogramo aquí con un lado paralelo a este vector, un lado paralelo al otro vector, entonces el vector suma es esta, digamos, esta diagonal. Más o menos ahí debería dar, más o menos así debería ser. Aunque aquí está sujeto pues al tamaño de las flechas que yo hice, que no es muy acorde a la realidad. ¿Por qué? Porque vean que yo ahí no hice unas flechas acertadas. ¿Por qué no hice unas flechas acertadas? Porque vean que hice L1 más pequeño que L2. Pues que resulta que la carga menos Q está más cerca del punto P que esta carga de aquí arriba. Entonces, si yo quisiera hacerlo de una forma más acertada, debía haber hecho este campo de acá más pequeño que este, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué debía haber hecho eso? Y no aquí poner estas flechas así de cualquier tamaño, como que fue lo que hice, ¿cierto? Para ser más realista, esta flechita debía ser más pequeñita que esta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Quién me dice por qué? Porque la E1 está más cerca de la carga negativa Ajá, y la E2 está más lejos de la exacto. carga Aquí, negativa. como el R divide, ¿sí o qué? Entonces usted aquí está dividiendo por un número más pequeño, por ende este número es más grande, ¿cierto? El R es más pequeño para menos Q. Entonces, como se está dividiendo por un número más pequeño, el número total es más grande, ¿cierto? Siempre que usted divide por un número cada vez más chiquito, digamos el número es más grande, ¿cierto? Mientras que para este, la R es mayor. Entonces está dividiendo esta misma cantidad, porque es la misma, ¿cierto? Por un número más grande. ¿Qué le va a dar? Es un número más chiquito. Sí, exacto. Entonces, esta y esta, si yo hubiera querido dibujarla bien, es más chiquitica, es más, dibujámosla aquí pues bien, esta es más pequeña que la otra, por estar más lejos. Entonces ya este campo no va a quedar aquí así, y este no va a quedar aquí así, sino que va a quedar un poquito como así. Y eso ya es un poquito más realista, ¿listo? Un poquito, tampoco es pues que sea un pecado, ¿cierto? Si usted lo dibuja como yo lo he dibujado, no, normal, ¿cierto? Bueno, entonces,
el campo generado por la negativa es sencillo, ¿cierto? Básicamente porque va en dirección X, en dirección horizontal. Si el campo generado por la negativa va en dirección horizontal, entonces quiere decir que él va en dirección Y, ¿cierto? Más bien va en dirección horizontal hacia la derecha. Entonces usted sabe que cualquier vector, cualquiera, no tiene que ser el campo eléctrico, puede ser el campo magnético, campo gravitacional, una velocidad, una aceleración, una fuerza, cualquier vector que vaya en la dirección X es porque va en dirección Y. Listo. Entonces ya usted sabía ahí cuál es el vector unitario, ahí se ahorra un dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza es el vector unitario, en eso coincidimos, ¿sí o no? En eso coincidimos, el dolor de cabeza es el vector unitario. Entonces ya usted aquí ya lo sabe, que va a la derecha, es en dirección Y. Listo. Entonces, ya es muy fácil, ya como usted ya sabe el vector unitario es el que viene acá, simplemente es que usted escriba esta cantidad en este caso. Es decir, vea que ahí K sub E siempre va. Q, ¿quién es? La carga que lo genera. ¿Cuál es? Esta, cuya magnitud es Q, ¿cierto? No 2Q, 3Q, 4Q, no, es Q. Y acuérdese que aquí, se me perdió el lápiz, muchachos, ya no encuentro el lápiz. Y acuérdese que aquí esta va sin el signo. Listo. En el campo usted va sin el signo porque usted ya le asignó eso al haber escrito esto, ¿cierto? Al haber escrito aquí más. Al haber escrito aquí más, esto va hacia la derecha. Listo. Entonces usted ya ahí ya tuvo en cuenta que esta carga es negativa. ¿Por qué? Porque dibujó la flecha para allá. Listo. Dibujó la flecha para la derecha, yendo hacia la carga negativa. Entonces ahí ya lo toma en cuenta. Entonces aquí lo escribe sin signo. Es muy bien, ¿sí o no? Entonces ahí no era sino reemplazar. No era sino reemplazar porque sabíamos que R era 1 metro, ¿cierto? R era 1 metro, sí, 1 metro. La distancia. Listo. La distancia que es un escalar, no tiene componentes. Listo. Eso no tiene componentes. Y la carga era 1 nanocoulomb. Nano es 10 a la menos 9, ¿cierto? 10 a la menos 9 coulombs. ¿Cuánto es que es nano? Ya se me olvidó. Ese Alzheimer, muchacho, ya no me deja. Ya no Y me deja. profe, 10 a la menos 9. No es esto, sí, señorita, muy bien. Coulombs. Entonces ya no era sino reemplazar, porque usted ya sabe la K sub usted ya la tiene ahí de memoria, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Entonces no era sino reemplazar ahí. De hecho, pues aquí eso fue lo que hicimos. Ah, no lo hicimos, esa era la tarea. Ah, ustedes no pudieron hacer la tarea porque no había video, ¿sí o qué? Ah, qué triste. Qué triste, muchachos. Bueno. Yo tampoco he subido estos PDFs de esto. Voy a tener que poner un recordatorio. Voy a tener que poner un recordatorio porque definitivamente, o sea, apenas me voy a acordar. Honestamente, el campo E2. Listo. ¿El campo E2 cuál es? Este, que es el oblicuo, que es el más difícil, ¿cierto? Como decía por ahí alguien, yo creo que el señor Julián. Los oblicuos son más difíciles, sí. ¿Por qué son más difíciles? Porque hay que calcular el unitario, ¿cierto? Hay que saber la dirección, dado que tienen las dos direcciones, en Y y en J. ¿Listo? En Y y en J. Entonces, para este E2, definíamos por aquí el vector unitario U2, ¿cierto? Vale ahí, U2, que es este. ¿Cómo lo hallamos? Otra vez. ¿Este dónde termina? Aquí, ¿cierto? Este U2 apunta, lo escogimos nosotros así, apunta desde esta carga hacia el punto. Por ende, este es el vector final, es el que va acá, y a ese le resta el vector inicial, que entonces sería aquí donde está el R1, ¿cierto? R2 menos R1 dio la magnitud de eso. Bien. Y R2 y R1 pues son muy fáciles, porque se ven, ¿cierto? Entonces eso los determina viendo la figura, simplemente viendo la figura. Ya que R1 es muy fácil porque es RJ, ¿vale? Ahí. Pues esa R es lo que vale 1 metro, ¿cierto? Yo hubiera podido poner ahí 1 metro J, también vale, listo, 1 metro J también vale. R2 va, vea que R2 va de la carga menos Q del origen al punto P, o sea, a la izquierda, ¿sí o no? Entonces eso vale menos RI. Exacto, muy bien.
Listo. Bueno. Entonces, ¿qué más les iba a decir yo? Bueno. Entonces, una vez dicho esto, se reemplaza. R2 menos R1. No lo hallamos. Vea pues, no lo hallamos. ¿Sí o qué? Entonces terminémoslo pues. Terminémoslo de una vez, ya que estamos aquí. ¿Sí o no? R2 menos R1. Bueno, borremos todo esto. Yo no sé ni qué quería decir esto. Eso alguna vez, pues, en la clase lo dijimos, pero ya ni idea, ¿sí o no? Eso. Bueno, esta D, ya sé que esta D es la distancia que hay de U a P, ¿cierto? Que es esta hipotenusa. Más, antes de seguir, bueno, van a hacer varias cosas ustedes aquí, muchachos. Ya saben, pues, que eso es prácticamente repaso, ¿cierto? Repaso para el quiz. Obviamente en el quiz no entra esto, pero ya que casi todo se hace similar. Casi todo se hace similar. Entonces usted hace esto, cosas del quiz también las va a hacer. También las va a hacer facilito, ¿sí o qué? Entonces, R2. ¿Quién es R2? Bueno, yo lo había puesto por acá, veanlo. R2 es menos RI o menos 1 metro en I, pues. Era si lo pone menos 1 metro. Más RJ, ¿cierto? Más o menos. Más o menos. ¿Ustedes qué dicen? Más o menos. Lo voy a esperar que ustedes me digan. Más. Más, ¿por qué más? Porque aquí Porque hay. menos por menos da más. Menos más, pero ¿dónde está el otro menos? Porque es que el R1 está más, ¿verdad? La fórmula tiene menos. Ajá. Y la carga va en sentido contrario de 3 negativa. Pero porque la carga. Ahí solamente tiene que reemplazar el. La dirección de, de R1. Ciudad que R1 va para arriba. Positiva. No, ¿Sí no, o no, qué? R1 R1 es este. menos R2. En este. R es R1. ¿Cierto? RJ. Entonces aquí es simplemente reemplazar. ¿Quién es R2? ¿Quién es R2? R2 es este. Claro, aquí. Menos, listo, menos. De la fórmula, exacto. Bien. R1, ¿quién es R1? A ver, eso va para arriba, eso es más J. ¿Sí o no? Entonces queda menos R, menos RI, menos RJ. Eso. Bien. ¿Y usted cómo comprueba que eso está bien? Espera un momento, verá. Vamos a mirar cómo comprueba. Que esto sí le dio como era. ¿Por qué? Vea el vector U2. Fíjese en el vector U2. Menos RJ. Y aquí nos falta la magnitud de esto, que todavía no lo hemos hallado, pero que ustedes van a hallar. Entonces, ¿usted cómo sabe que va en el camino correcto o que va en el camino incorrecto, cierto? ¿Cómo sabe? Mire el vector U2. Ese vector U2, ¿verdad? Que va para abajo y hacia la izquierda. ¿Sí o no? Entonces, vea que las componentes son, como esto va para abajo, entonces la componente Y es así, o sea, negativa, y la componente en X es así, o sea, a la izquierda, o sea, negativa. Entonces, las dos componentes deberían ser negativas. Simplemente mirando esas direcciones. Si va que están negativas, también, está bien. Si una de las dos nos da positivas, ese no es el vector U2, hay un error en algún lado con el signo, ¿cierto? Hay un error en algún lado porque entonces nos dio un vector, qué sé yo, va para el lado que no es, ¿cierto? Como va por allá, va como va por allá, como por allá, como por allá, y eso, ninguno de esos nos sirve, ¿cierto? Entonces, ahí está bien. Tiene que ser negativo las dos. Bueno, entonces ustedes me van a decir cuál es la magnitud de eso. Ustedes van a decir cuál es la magnitud de eso, muchachones. La magnitud de ese vector que hay ahí arriba. Dale, con calma, no afán, ¿cierto? No afán. Estamos tratando de clarificar las cosas.
¿Cuánto da esa magnitud? Es una raíz. Raíz de R1 al cuadrado menos Raíz. ¿Raíz de qué? ¿Raíz de qué? Raíz de 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 1, por ahí escuché, más raíz de algo, yo no escuché. Lo voy a escribir más bien. Entonces esto es, las componentes de este cuadrado, R cuadrado, ¿cierto? Más R cuadrado. ¿Cierto? R cuadrado más R cuadrado, 2R cuadrado. Vamos para acá. Esto es menos RI menos RJ. Y esto es raíz de 2 R cuadrado. ¿Sí o no? Ahí está. Esto es la raíz de las componentes. Hola, hola. Cuando hablamos de magnitud es porque hay una raíz. Exacto, sí, siempre usted tiene que sacar esa raíz, sí, señor. ¿Cierto? Por la misma expresión que hemos escrito antes. Digamos que este es el vector A. El vector A tiene una componente en X, en este caso sería menos R, ¿cierto? Y tiene una componente en Y que también sería menos R. Entonces la magnitud, que uno lo escribe así entre barras, así como está acá, ¿cierto? Siempre es la raíz de la primera al cuadrado, la primera componente sin la I, ¿cierto? Más la componente en Y al cuadrado sin la J. Siempre, ¿cierto? Siempre que yo le diga magnitud es porque usted tiene que hacer esa operación. Bien. Entonces, vea que así queda esto. Ah, que es menos. Ah, siempre es como está el cuadrado. Menos por menos da más, queda positivo, ¿cierto? Queda positivo. No importa también si esto viene de una resta. Ah, que es que ese vector en realidad viene de la resta de R2 menos R1, qué sé yo. O de A2 menos A1. No importa, si le da esto acá y esto acá, la magnitud de la raíz de esas componentes al cuadrado, ¿cierto? Esa es, digamos, la cuestión ahí, con las magnitudes de esos vectores, ¿cierto? Las magnitudes de esos vectores. Bien. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí o no? Entonces, ustedes van a escribir esto al final. Van a tratar de simplificar eso. Ahí se puede hacer otra cosa, ¿cierto? Se puede hacer otra cosa en esa raíz. Esa raíz, como es raíz de un producto, se puede separar en raíz de 2 por raíz de R2. Y ahí pues ustedes pueden ahí sí cancelar las raíces, no sé qué, y después pueden cancelar otra cosa o dividir pues, es que dividir, separar ese denominador en I de J, y entonces les queda un vectorcito unitario bien simplificado, ¿cierto? Bien simplificado. Háganle pues, a ver, escriban ustedes a ver cómo les queda. Primero se eleva todo eso a la raíz para simplificar. Se saca todo eso de la raíz, ¿cómo así? O sea, que es que no, esta vez no estoy escuchando bien. Hay como me escucha, profe. ¿Este qué? ¿Cómo me escucha ahí? ¿Todo en raíz? No, solamente estoy aquí abajo, separa esta raíz. Por eso, y todas dos las eleva al cuadrado y se puede simplificar. Eso, raíz de R cuadrado queda R, ahí sí, nada que hacer, sí o qué. Y entonces el R se puede cancelar con estos dos de aquí arriba y ya, se simplifica. Pero entonces háganle pues, háganle a ver ustedes cómo les queda. Uy, ¿qué es esto? Fiorentina.
Bueno, entonces ven que ahí pueden hacer, por ejemplo, esto. Entonces dicen menos RI, menos RJ. Como este es denominador común, ustedes pueden ponerlo aquí así, raíz de 2R sobre raíz de 2R, ¿cierto? Esto se puede poner en ambos sumandos, por decirlo así, ¿cierto? El denominador común. Entonces este R se va con este R se va con este R, y ya queda bien simplificado. Que queda simplemente menos y esto, bueno, sobre raíz de 2. Lo podemos dar así. Menos J sobre raíz de 2. Eso. Todo eso viene para acá. Todo eso hay que reemplazarlo. Listo. Todo eso hay que reemplazarlo ahí. Y listo. Y listo. Bueno, falta solamente una cosa. Falta esta D. Esta D, que es esta distancia. La distancia que hay desde, bueno, este mouse como que eso, ahora sí. La distancia que hay desde Q hasta P. ¿Cómo se halla esa distancia? Eso también es una raíz, es más. Yo creo que es esto mismo. Sí. Hallemos esa distancia, muchachos. ¿Cómo hallan esta distancia? Triángulo rectángulo. Esa es la hipotenusa. Usted conoce los dos catetos. Entonces, ¿cómo sería ahí la cosa? Entonces, vea que esa de cómo lo pueden hallar ustedes. Vea, esto mide 1 metro, esto mide 1 metro. ¿Cierto? Este cateto aquí abajo mide 1 metro. Este también mide 1 metro. Entonces, por Pitágoras, esa distancia, vea que ya no estoy poniendo I, J ni nada de eso, porque esto es una distancia. Cuando se habla de distancia, simplemente se habla de cuántos metros hay de aquí a aquí. No qué componentes tiene, no qué dirección está, no. Cuántos metros hay de aquí a acá, ¿cierto? Entonces, usted lo halla simplemente con Pitágoras. Parecido a esto, ¿cierto? Parecido a la magnitud del vector. Todo eso a raíz de 2. Raíz de 2, exactamente. Sí. 1 cuadrado más 1 cuadrado. Entonces, esto es raíz de 2. Bien, entonces ya no es sino reemplazar acá. Reemplazamos acá y esto queda K sub E Q sobre, vea, esto es de cuadrado. Pues que de raíz de 2. O sea, aquí al cuadrado, esto es un 2 aquí. 2 metros. 2 metros al cuadrado. Bien. Entonces dejémoslo pues como de cuadrado por ahora. Y ahorita reemplazamos todo. ¿Cierto? Es mejor tener todo así y al final reemplazar todo. Si no, uno se va enredando con esos números. Con esos números por ahí, pues se pierde la cuenta de pronto. Entonces esto es, aquí viene el vector U2. ¿Cuál es el vector U2? Pues todo este. ¿Dónde está? Se me perdió, véalo aquí. ¿Cierto? Entonces usted lo escribe así como está, menos I sobre raíz de 2 menos J sobre raíz de 2. Listo. Y ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues D nos dio raíz de 2. Q es un nanocoulomb. K sub es eso que es, ¿cierto? 9 por 10 a la 9. Constante de Coulomb. Esto es Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Qué hace? No es Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Cierto?
todo en metro cuadrado sobre coulomb cuadrados. Y esto de raíz de 2 metros. Bien. Raíz de 2 metros. Hay que tener en cuenta esas unidades para poder que sí le dé al final. Entonces, usted reemplaza todo eso ahí y le va a quedar un vectorcito en I y en J. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Entonces, bueno, muchachos, hagámoslo pues. Hagámoslo a ver cómo les queda. Reemplacen ahí a ver cómo les queda. Yo puedo ir reemplazando por aquí. ¿Qué fue eso? Esta clase no la están grabando. La está grabando el señor Julián porque al parecer las... Voy a grabarla pues porque es que al parecer las grabaciones tienen un problema y quedan muchas. A ver si usted las descargue. Y no sabemos por qué, nadie sabe por qué, nadie da razón por qué. Ah, yo tampoco, no, nadie sabe. Nadie sabe, pero debe ser por ahí la cosa. Entonces, sí, porque es que no solamente, yo me he dado cuenta que no solamente es acá, digamos, en la universidad, pues, sino en otras instituciones también ha pasado. Entonces, no es solamente cierto, de aquí, no solamente de aquí. Bueno, entonces, hagámosle pues. Yo lo puedo ir haciendo por aquí, en el Python. En el Python. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto está como muy raro. Sí, hay un problema serio con eso, sí, señor, serio, pero serio es serio. Entonces, el señor Julián se ofreció a grabarlo y después me imagino que él lo sube aquí, ¿cierto? A la iOS. Ah, YouTube, vamos a ser famosos, pues, háganlo. Háganle, pues, háganle, pues. Entonces, esto es 9, la que sube, ¿cierto? 9, no es sino reemplazar estos valores acá. 9 por 10 a las 9. Bueno, eso ya está en unidades del sistema internacional, lo podemos dejar así. Y un nanocoulomb es 10 a la menos 9 coulombs. Bueno, ya lo reemplazamos en unidades del sistema internacional, ya sabemos que al final eso va a dar en las unidades correctas, así que no hay que estarlas poniendo por ahí a cada rato. Bueno, D es esto, al cuadrado es 2. Y aquí ya simplemente queda menos I sobre raíz de 2, menos J sobre raíz de 2. Y listo. Y listo. Entonces, es hacer eso, yo creo que es 9 medios, prácticamente, porque ese 10 a la 9 se cancela con ese 10 a la menos 9, entonces queda 9 dividido 2, 4,5, ¿no? A ver, ¿ustedes qué dicen? Menos 4,5 sobre raíz de 2 en I, menos 4,5 sobre raíz de 2 en J. No sé, comprobemos ahí, muchachos, y hacemos la operación, 4,5 dividido raíz de 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Daría 3.1. Bueno, 3,1 menos 3,1 y menos 3,1 J. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿ya qué hay que hacer? Ahí no ha acabado, ¿cierto? Ahí no ha acabado por ahora, porque recuerde que el campo total es que usted venga y sume el que nos dio por acá, que tampoco lo hicimos. Ah, no lo hicimos, mira. Hay que calcularlo aquí también. Y aquí este R vale 1, porque es la distancia que hay entre esta carga y el punto P. Entonces aquí este R vale un métrico. Y entonces reemplazando aquí, ya ustedes me dicen cuánto queda E1, ¿cierto? Digamos, además, E1, que tampoco lo habíamos calculado la vez pasada,
pues es K sub E, bueno, Q sobre R cuadrado I. Entonces, si reemplazamos, esto es 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Q que es 10 a la menos 9. R que es 1, entonces 1 y 1 al cuadrado, 1, ¿cierto? Entonces, bueno, 1 menos mal. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces, vea que esto queda 4, 5. Ah, 4, 5, vea. Ni que me lo hubiera hecho, ni que lo hubiera hecho a propósito, ¿cierto? Esos datos, pues yo me los inventé. Da 4, 5 en I. Listo. 4, 5, ¿qué? 4, 5, ¿qué? Vea la unidad acá. La unidad. Anotamos la respuesta que nos dio el programa. Vamos a ver si nos da. Vamos a ver si nos da. Entonces, esto aquí también es las unidades de esto. Es bueno que uno las escriba, pues al menos al final. Newton sobre Coulomb. Lo mismo acá, Newton sobre Coulomb. Entonces, ya que usted tiene E1 y E2, el campo total eso. Ahí se calma un poquito. Y ya ustedes, pues, si van a decir algo, dicen, ¿cierto? Entonces, esto es E1 más E2. Bueno, muchachos, ustedes van a decir cuánto da esta suma. Profe, no, ya. Ya se ve. Está lento, pero se ve. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues van a sumar, ¿cierto? Pues componente a componente. Primero escribe ahí E1 más lo que nos dio en el E2 y luego suma componente a componente a ver qué le da. Y después de eso haya la magnitud, a ver si nos da similar a esto. Si no, estamos hablando caso aquí, pues, ¿cierto? Estamos equivocados. Pero entonces, hagámoslo así, paso por paso. Primero, E1, que es este, entonces lo escribe 4.5i, más E2, que es este, menos 3.1i, menos 3.1j. Y suma ahí con lo que está en I. Con j no hay que hacer nada, porque pues, no hay más j, solamente hay una j. Y listo. Y después hallamos la magnitud, a ver si nos da similar. Pero entonces háganle pues ustedes ahí, con calma, ¿cierto? Con calma, pero háganle. Háganle ustedes, escriban ustedes eso. De un momento. Bueno, yo lo voy escribiendo por aquí, ¿cierto? Lo voy escribiendo despacito, mientras usted lo escribe ahí, pues, ¿cierto? Mientras usted va haciendo ahí las operaciones. Menos. Bueno, 4, 5 menos 3, 1. Ah, esto puede hacer ahí en la cabeza, ¿cierto? 4, 5 es 4, 1, 1, 4, ¿cierto? 1, 4. Menos 3, 1. J, ¿viste? Yo veo eso como muy lejano del 635. Pero bueno, vamos a ver. Eso está como muy lejano del 630. Nos va a dar como la mitad. Estaba mal ese programa. Sí. Entonces, vea, este es el campo total. Campo total, una componente positiva en I. Positiva en I, sí. Y una componente negativa en J, sí. Al menos las direcciones nos dan acordes a el dibujo que habíamos hecho, ¿cierto?
acordes al dibujo que ya habíamos corregido. Bueno, y esto es Newton sobre Coulomb. No se nos olvide. Newton sobre Coulomb. Y entonces falta hallar la magnitud. La magnitud. Que ya ustedes saben, pues, con la expresión de la magnitud, que es entonces, usted puede escribir la magnitud así, entre barras, o simplemente la letra sin la flecha, porque ya es un escalar, ya no es vector. ¿Listo? Entonces, bueno, háganle pues, esa es la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, y así. A 4. ¿Cómo? 3,4. 3,4 así o nos dio la mitad. ¿Qué pasó ahí? 3,4 Newton sobre Coulomb. ¿Cierto? Y el programa nos había dicho que era 635. Eso es algo muy diferente. ¿Será que nos habremos equivocado en algún lado? Entonces, ¿qué dice? Ay, me estás como doliendo el estómago, muchacho. Me estás como doliendo el estómago. ¿Qué está pasando aquí? 4, 5. Esto está bien, ¿cierto? 3, 2. Bueno, 3, 1, pues. Y vamos a ver si estas multiplicaciones sean esas que yo hice ahí como en la cabeza de la carrera. 9 por 10 a la 9. Por 10 a la menos 9. ¿Qué? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 1 exponente menos 9. Eso da 9. Evidentemente, 2, 4, 5. Ah, entonces estoy bien. Sí, ya está bien. Raíz de 2. Sí, señor, sí, señor. 4, 5 raíz de 2. Está bien. El E1 es positivo en I. Sí. Ah, pero es que ¿por qué yo puse 4 o 5, muchachos? Sí, es que para la pendejada no hay nada. Este no da 4 o 5. Porque este me dio 4 o 5 porque aquí hay un 2. Pero si aquí hay un 1. ¿Sí lo ven? ¿Cuánto da eso en realidad? Ese campo E1. Ah, ¿cuánto da ese campo E1, muchachos? Haciendo la operación, 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9. No sé cuánto da. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Profe, a mí me dio 9. 9, exacto. 9, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Sí ve? Yo dividí por 2, no sé de dónde. Imaginariamente dio por 2. Pero esto por esto a 9, claro. Entonces aquí no hay ningún 4 o 5. Hay 9. Claro. Que uno pierda por inventarse cosas. O sea, yo aquí porque por 2 hombres. Bueno, entonces 9 menos 3, 1. ¿Cuánto es 9 menos 3, 1? Eso es 6, 9, ¿cierto? 6, 9. Entonces ahora sí, ahora antes nos dio más grande. Ah, no, 5, 9. 5, 9. Ya, muchachos. 9 menos 3, 1, 5, 9. Verifiquen ahí, porque por lo visto, las sumas mías y las divisiones mías no. Entonces 5, 9, y ahora sí se le halla la magnitud, y ahora sí se halla la magnitud de verdad.
6,66. 6,66, bueno, parecido, ¿cierto? Ahí hay unas pequeñas discrepancias, pero debe ser por todas las cifras pues que nosotros nos poblamos por ahí. Pero ya sí, ya podemos aceptar, ya es una cifra aceptable. La de ahorita no era aceptable, es la mitad, no, eso no es aceptable, ¿cierto? Eso no es aceptable, muchachos. Bueno, entonces ahí pues hicimos el ejercicio, ¿cierto? Cerca del campo eléctrico, podríamos también hacer el potencial, o podrían ustedes, mejor dicho, ¿cierto? Hacer el potencial. Si yo les pregunto, encuentren el potencial en el punto P, pues ya ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? El asunto es que es más fácil. Solamente necesita las distancias, nada más, ¿cierto? No necesita hacer vectores unitarios ahí. Entonces, hagamos eso para terminar ya ahora sí oficialmente pues este asunto y seguir con lo siguiente que es la ley de Gauss, ¿cierto? Tenemos que hablar de la ley de Gauss. ¿Listo? Entonces, ustedes van a hallar el potencial en este caso. El potencial en el punto P es la suma del potencial de la partícula 1 más el potencial de la partícula 2. Yo estoy poniendo Vs, pero lo habíamos llamado phi, ¿cierto? Lo habíamos llamado phi. Potencial lo habíamos llamado phi, P, phi 1, phi 2. ¿Listo? Entonces, simplemente es calcular, ¿cierto? El 1, bueno, pongamos por acá la expresión, usted se acuerda, ¿cierto? Phi es igual a K sub E por la carga que genera el potencial dividido la distancia al punto, a la 1, ¿cierto? Y aquí sí va con el signo, con el signo. ¿Listo? En el campo no, en el potencial sí. Así es. Entonces, ustedes tienen que hacer para phi 1, tienen que reemplazar K sub E, lo mismo siempre, la constante de Coulomb. Q en ese caso es menos 1 nanocoulomb, ¿cierto? Si estamos tomando pues la carga de abajo como Q1. Y la distancia es 1 metro. Pon eso ahí. Luego sigue más el potencial de la otra, que es K sub E Q dividido esa distancia, que esa distancia ya sería esta. Listo. Pero entonces, muchachos, lo voy a dejar ahí 5 minutos, pues. Que ustedes calculen eso, ¿cierto? Acuérdense, la idea es que usted haga. Porque si no, dura la cosa. Entonces lo voy a dejar 5 minutos. Yo me puedo por allí, pues, probar, qué sé yo, un chocolatico o un bananito, mientras ustedes hacen el calculito, ¿listo? Y ahorita lo comprobamos, evidentemente, ¿listo? Profe, es la presentación más arribita para mirar lo anterior. Para mirar el dibujo, a ver, ¿por dónde? ¿Por aquí? ¿O más arriba? No, hay que ver el dibujo, sí o qué, claro. Va a tocar como reducirla, que se vea. Ahí ven. Ya se ve muy chiquito. No, Ahí es que... todavía se ve bien, ahí todavía se ve bien. Ahí todavía se ve bien. Así. Uy. Ahí. ¿Sí o qué? La veo ahí, no se ven los otros. ¿Cómo la ven? El único que no la ve es Freddy. Antiparra. Bueno, a ver, hombre. Lo que pasa es que este ya quedó muy abajo, ¿cierto? Pero volvamos a escribir por aquí y ya. Potencial. Entonces, phi, allá en ese punto P, es phi 1 más phi 2. Y phi es K sub E Q sobre R. Con Q, con signo, ¿cierto? Ahí medio se ve, listo. Entonces hay que escribir cada una y ahí sí lo puedo entonces más bien aumentar otro poquito que se vea más. ¿Cierto? Eso. Bueno, ya me salí. Ahora sí, muchachos, háganle ahí está el dibujo, ahí está. Tratemos de hacerlo, listo. Vale, pues, yo ya vuelvo en 2, 3 minutos. 4, pues.
Bueno, muchachos, ya volví. Vamos a ver entonces cómo quedaba esto. ¿Cómo quedaba esto? Esto es K sub E, ¿cierto? Q, entonces, como aquí esto es menos Q, este es el potencial de la carga que está en el origen. Somos menos Q. Divido pues R, que va el metro. ¿Cierto? Luego viene más el otro potencial que es Q, y aquí, bueno, esta carga es positiva, entonces más Q, ¿cierto? Esto es por, acuérdense, esto es por, o sea, K sub E por menos Q, esto es K sub E por más Q. Y aquí abajo viene entonces la distancia que es D. ¿Vieron? Esa es la distancia, ya solamente queda entonces reemplazar. A ver, ¿dónde está esto? Se ve que usted reemplaza, esto queda, bueno. Es más, podemos sacar un factor común. Bueno, escribamos pues menos, este menos lo puedo pasar adelante. Y esto queda así. Esto, bueno, esto es más, con esto no hay problema. Bueno, y ya si usted quiere, reemplaza, sin hacer ninguna otra maroma, ¿sí o no? Sin hacer ninguna otra maniobra ahí de sacar factor común o cosas así. De una vez puede reemplazar, puede decir esto es menos 9 porque era 9, ¿cierto? Yo lo voy escribiendo, pero yo me imagino que usted ya lo escribió, ¿cierto? 9 por 10 a la 9 por Q, que es 10 a la menos 9. Esto es impresión mía o esas cuadrículas como que se mueven. Estoy viendo ya visiones yo de esas cuadrículas como que se mueven. Bueno. Y aquí viene 1, Alex, entonces no hay problema. 1 abajo, más. O se me están moviendo a mí esas cuadrículas. Están súper raras. 9 por 10 a la 9. Otra vez, ¿cierto? 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9. Lo podemos escribir así. Y aquí abajo viene raíz de 2R, o sea, raíz de 2. Porque es esta distancia. Ustedes ya lo habían hallado. Raíz de 2. ¿Cierto? Ya la habíamos hallado. ¿Listo? Entonces es reemplazar eso y hacer esto es una resta porque es menos y más. ¿Cierto? A la final le va a dar, yo creo que le va a dar negativo inclusive. Sí, le va a dar negativo. Bueno, muchachos, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? ¿4,5? ¿Positivo o negativo?
Negativo. 4,5, espere, sí. Porque esto da menos 9 más 9 sobre raíz de 2. Eso no da 4,5, eso da un poquito más. Porque es raíz de 2, ¿cierto? No 2, sino raíz de 2. Nueve dio raíz de 2. $6.36. No, esperen. Esperen, eso es lo que da 9 dio raíz de 2. 9 menos eso da 2.63. Ah, madre, 2.63 menos 12. Yo diciendo que era más, pero es menos. 2.63 joules sobre Coulomb. ¿Sí o qué? ¿Confirmamos o no? Confirmamos. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Da ese número está bueno o ese número está malo? Sí, eso va, profe. Listo. Bueno, entonces, muchachos, ahí terminamos ya este repasito, ¿cierto? Este repasito con campo y potencial. Ahí llamo el potencial de esto. Porque entonces vamos a continuar. Vamos a continuar al menos introduciendo lo que es el flujo, que es la base de la ley de Gauss, ¿cierto? La ley de Gauss trata acerca de lo que se llama el flujo eléctrico. Flujo eléctrico, que es una idea basada en un concepto matemático, que es el concepto de flujo, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir por aquí. Vamos a poner esto otra vez más pequeño. Esto está muy grande. Eso. Y vamos a hablar de, bueno, entonces ya esto nos dio menos 2.60 y algo, ¿cierto? Joules sobre Coulomb. Voltios. Yo porque estoy escribiendo Joules sobre Coulomb, es un voltio. Es un voltio igual, ¿cierto? Eso es un voltio. Joules sobre Coulomb, un voltio. Escribimos aquí voltio. Son los mismos voltios que dice en todos los aparatos. Eso es lo mismo. Esa es la misma unidad. Listo. Bueno, entonces. Roy, discúlpame, lo vuelves a poner arriba donde te dio el resultado. Claro. Yo estaba haciendo una cuenta diferente y me dio otra cosa. Yo tomo un pantallacito y lo reviso, por favor, gracias. Listo. Bien, estos son 9, no Qs, ¿cierto? Parecen Qs, pero son 9. Bueno. Ahí, profe, ahí, dame un segundo. Listo, hermano. Bueno, entonces vamos a hablar de la ley de Gauss, muchachos. La ley de Gauss puede, en un principio, parecer bastante... Profe, listo, ya lo puede mover. Muchas gracias. Ah, pero ya lo había movido, o sea que le llega, ¿cierto? Le llega con retardo por allá. Retardadito, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué le está diciendo yo? Sí, la ley de Gauss puede, al principio, muchachos, parecer, digamos, algo bastante abstracto, ¿cierto? Porque está basado en una integral. Sin embargo, nosotros acá no vamos a calcular esa integral, ¿cierto? Solamente vamos a hablar de ella aquí como para plantear el asunto, pero a la hora de la verdad, cuando usted tiene que hacer un ejercicio mediante la ley de Gauss, no hay que hacer ninguna integración, ¿cierto? Por ahora no hay que hacer ninguna integración. Las integrales en este curso de pronto aparecerán por allá cuando hablemos de campo magnético. Pero acá resulta que la ley de Gauss es una simplificación bastante útil, por decirlo así, ¿cierto? Que le permite a usted sacarle el cuerpo a esas integrales complicadas, porque son complicadas de hacer las que uno debería hacer en este tema, pero con el enunciado de la ley de Gauss usted le saca el cuerpo a eso y tiene una manera de calcular esas cosas muy sencilla, ¿cierto? Entonces vamos a empezar hablando del flujo al menos, para plantear la ley de Gauss puede ser la próxima, y pues aplicarla, ¿cierto? Vamos a hacer
Igual la ley de Gauss solamente se puede aplicar por ahí en 3 casos. En este contexto, pues, ya en contextos más especializados, la ley de Gauss se transforma en otras cosas y es bastante utilizada, ¿cierto? Es bastante utilizada en el desarrollo, pues, de sistemas electromagnéticos, o en sistemas en general donde hay interacciones electromagnéticas. Bien, pero aquí, pues, es un poquito más sencilla, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, vamos a mirar, ley de Gauss. Ley de Gauss. Bien. Entonces, la ley de Gauss se basa, muchachos, en el flujo eléctrico. En realidad, el flujo es una característica de cualquier campo vectorial, ¿cierto? Puede ser eléctrico, magnético, gravitacional, flujo de un campo de velocidades en un fluido, flujo de presiones también hay, ¿cierto? Cualquier cosa tiene un flujo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se define el flujo eléctrico? Entonces resulta que hay algo que se llama las líneas de campo, ¿cierto? Líneas de campo, vamos por acá. Vámonos por acá. Líneas de campo que nosotros pues ya más o menos lo hemos visto. Simplemente cuando usted tiene una carga y esa carga produce un campo eléctrico, entonces usted, representa ese campo eléctrico con unas líneas de tal manera que el campo eléctrico sea tangente a esas líneas siempre, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa todo eso que he dicho? Usted tiene, por ejemplo, aquí esta carga positiva y aquí tiene una carga negativa. Como vimos en la simulación esa del PET, ¿cierto? La simulación esa, los campos en esta configuración, el campo parecía hacer esta curva, ¿cierto? Entonces aquí es muy difícil hacer una línea curva como medio decente, supremamente difícil. Uno se tuerce a cada rato. Entonces esto viene aquí así, parecía hacer como esto. Eso usted la recuerda. Usted tenía 2 carguitas, el campo así como así, ¿cierto? Entonces uno dice que estas son líneas de campo, de tal manera que en cada punto, bueno, y por aquí uno las representa como así. Este dibujo es muy famoso, está en todos los libros. ¿Cierto? Saliendo de la positiva, llegando a la negativa. Y esas líneas pues representan lo que se llama el campo eléctrico, ¿cierto? De tal manera que usted dice, bueno, yo quiero dibujar, yo tengo ese dibujo, me lo dieron por ahí, no sé de dónde lo saqué, pero yo quiero dibujar el campo eléctrico en este punto, entonces usted dibuja un vector así tangente a la trayectoria. ¿Listo? Entonces, eso básicamente nos dice para dónde va el campo eléctrico, ¿cierto? Otra ayuda más para mirar cómo se comporta el campo eléctrico en una región donde hay cargas, ¿cierto? Una región donde hay cargas. Entonces, la idea también es la siguiente, que esas líneas de campo no solamente aporten esa información de digamos, la dirección del campo en un punto, también que digan más o menos si el campo es muy grande o muy pequeño en una región del espacio, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, mire que por aquí hay más líneas de campo que por aquí. Yo aquí solamente dibujé 2, puedo dibujar otra, pues, por no dejarlo como tan pobre, ¿cierto? Y es más, vea que por aquí las 2 líneas están más juntas que por aquí. Eso no es casualidad, ¿cierto? Eso no es casualidad, muchachos. Que las líneas por acá, vean, podemos concentrarnos en estas 2. Que las líneas por acá estén más juntas que por acá, estén más separadas, nos va a indicar que el campo es más grande por aquí que por aquí. Es decir, las líneas de campo o la proximidad de las líneas de campo nos da una idea de qué tan intenso es el campo eléctrico en una región del espacio, ¿cierto? O sea, usted las pinta muy juntas cuando el campo ahí es muy fuerte, ¿cierto? O las pinta muy separadas, como aquí, cuando el campo ahí es más débil, ¿listo? Entonces, digamos, es otra forma de mirar el
comportamiento del campo eléctrico y en general con cualquier campo. Cuando las líneas de ese campo estén muy juntas, usted dice que el campo es intenso. Cuando estén separadas, usted dice que el campo es débil, ¿cierto? Entonces, el flujo es simplemente una medición, una cuantificación de esa vaina. Usted, listo, muy bacano. Usted dice, bueno, esto por aquí es más fuerte, esto por acá es más fuerte que por acá, pero ¿qué tan fuerte? ¿Cierto? Uno puede quedar en una, digamos, en una asignatura como estas, sin darle digamos, ese peso cuantitativo, ¿cierto? Ese peso de la medición de, entonces, ¿cuánto? Bueno, por acá es mayor, sí, pero y por acá es menor, bueno, ¿y cómo? ¿Usted cómo calcula eso? Entonces, eso es lo que hace el flujo, tratar de darle, digamos, significado a esas palabras que estamos diciendo, de que las líneas se van separando o se separan más en las regiones donde el campo es más pequeño, ¿cierto? Por dicho, donde el campo es más pequeño hay menos líneas de campo, por decirlo así, por unidad de área, ¿cierto? Por unidad de área, por decirlo. Entonces, el flujo se puede definir así. Se puede definir así, digamos, esto es el número de líneas de campo. Entonces, a la final, el número de líneas de campo por unidad de área. Entonces, a la final, el flujo, usted lo define como qué tantas líneas de campo pasan a través de una superficie que usted escoja, una superficie imaginaria. Las superficies de ahora en adelante de las que vamos a hablar aquí, son superficies imaginarias que nosotros las ponemos ahí para darnos una idea de más o menos cuánto vale el flujo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, vean, yo cogí esta superficie. Bueno, digamos que esto es una superficie A. Vean que a través de esta superficie pasan dos líneas. ¿De acuerdo? Pasan dos, sí. La atraviesan dos de esas líneas. Si yo cojo esa misma superficie por aquí, voy a borrar la grande. La gracia es pues que se pueda comparar, es decir, usted toma la misma superficie. Entonces, si yo cojo y tomo la superficie por aquí, vean que no la atraviesa ninguna. Y es prácticamente la misma superficie. Entonces dice, entonces aquí el flujo es cero. Aquí nadie está pasando a través de esta vaina. Entonces no hay flujo. El flujo a través de esa es cero, mientras que a través de esta, pues hay más flujo, ¿cierto? Porque hay más líneas de campo atravesando esa vaina. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale el dichoso flujo? ¿Cuánto vale el dichoso flujo? Entonces, para definirlo, vamos a suponer el caso más sencillo, ¿cierto? Que es un campo uniforme, un campo que no cambia, y una superficie plana. Después de que lo definamos, pues podemos irnos hacia la definición, digamos, más general. Más general, ¿sí o no? Entonces dice así. ¿Dónde estamos? ¿Está eso? Yo lo había encontrado por acá. Eso. Esta figurita es bastante ilustrativa. Vamos a robárnosla. No, la robamos, ahí quedó robada. Pero no se deja mover. Se rayó. Eso. Entonces, vamos a suponer un campo, bueno, menos para que no se pixele tanto. Vamos a suponer un campo uniforme. ¿Cómo usted pinta un campo uniforme? Véalo ahí, un campo cuyas líneas son paralelas y están igualmente espaciadas, muy diferente a este campo acá. Este campo acá es evidentemente no uniforme, ya que las líneas no son paralelas ni igualmente espaciadas. Este es uniforme. ¿Quién produce campos uniformes? Después vamos a ver quién produce campos uniformes, porque las partículas no producen campos uniformes. No vean cómo son de raros, ¿cierto? Son bien variables. Entonces esto lo tiene que producir otro tipo de distribución de carga. Eso vamos a hablar de eso. Entonces, vean que esto es una superficie, ¿cierto? En este primer caso, la superficie está paralela al campo.
Entonces yo les pregunto, ¿cuántas líneas de campo E están pasando a través de este DS? ¿Cuántas líneas de campo están atravesando esa superficie? Atravesando, o sea, que la pasa de un lado al otro. ¿Listo? ¿Cuántas? Una. Una, pero es que esta no la pasa de un lado al otro, ¿cierto? O sea, pasa de aquí para allá, sí. Pero es que atraviese la superficie, o sea, esta cosa. Ninguna. Ninguna, exacto. Entonces uno va a decir acá que, por ejemplo, para este caso, el flujo es, vamos a llamar flujo por esta letra griega, porque es que se solía utilizar la que estábamos utilizando nosotros para el campo, esta, para el flujo, pero ya como ya no la gastamos, entonces hay que inventarnos otra para el flujo, y el flujo entonces va a ser esta letra que la vamos a llamar psi. Esto se llama psi, ¿cierto? Psi mayúscula, minúscula, no importa, psi. Psi del campo eléctrico, porque hay que poner aquí al campo respecto al cual usted se está refiriendo, ¿cierto? Si es magnético, pone phi magnético, después vamos a ver cómo es el campo magnético, lo que sea. Entonces, se pone flujo, todo esto, esta letra es flujo de campo eléctrico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este primerito, ya dijimos, ninguna línea está atravesando la superficie. Que esta pasa de aquí para acá, sí, pero no atraviesa de un lado al otro esta superficie. Tendría que ser algo como así. Entonces, en este caso, esto es 0. ¿Listo? No lo hay. Bien, mientras que aquí, miren muchachos, aquí es la misma situación, sino que usted rotó lo rotó 90 grados. Y usted se da cuenta que mientras lo rotaba, vea, por ejemplo acá, el siguiente paso es este, ¿cierto? Entonces, va que usted lo rotaba. Y el flujo que antes era 0, pues ya deja de ser 0, porque por ejemplo aquí está, si lo atraviesa de un lado al otro. Se deja, bueno, aquí es 0, pero aquí ya no. Y aquí menos que 0, vea que ya hay más líneas de campo atravesando la superficie. Y aquí es el máximo flujo, porque si usted se sigue moviendo para allá, las líneas de campo que atraviesan esa superficie vuelven a disminuir, ¿cierto? Porque van a haber menos. Van a haber menos. Si usted sigue rotando eso, van a haber menos. O sea que el flujo depende de la inclinación, ¿cierto? El flujo de esta ¿cómo se llama? De esta imagen. Entonces, phi, el flujo, depende de, digamos, de la dirección o del ángulo que formen. Depende de la orientación, podemos decir, de la superficie respecto al campo, pues, incidente, ¿cierto? Por decirlo así, de la superficie respecto al campo incidente. Bien. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Y listo. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta esa orientación, muchachos? Esa orientación, ¿cierto? ¿Cómo se tiene en cuenta la orientación de la superficie para calcular el flujo? Entonces, se tiene en cuenta simplemente definiendo un vector. Entonces, tiene que ponerle bolas a eso que va a decir, que se puede malinterpretar, ¿cierto? Vamos a definir un vector que nos ayude en esto, que se llama el vector de área, ¿cierto? No estoy diciendo que el área sea un vector, ojo con eso, ¿cierto? El área no es un vector, el área es una escala. Pero usted con esa área puede formar un vector, que vamos a llamar el vector de área. De hecho, ahí en la figura estaba, ¿cierto? Véalo acá. Lo llaman de S porque esta área es pequeñita, ¿cierto? Cuando uno tiene áreas pequeñitas o magnitudes pequeñitas, uno lo llama el diferencial de, ¿cierto? Aquí sería el diferencial de área. Entonces vamos a definir eso, ¿cierto? Digamos, para poder escribir el flujo, para escribir el flujo. Entonces vamos a definir, ¿cierto? Se define el vector de área.
Vamos a definir el vector de área, vamos a definir el flujo para este caso y dejamos hasta ahí. Y seguimos el miércoles, listo. Para escribir el flujo se define ds o vector de área. Bien. Vector de área. ¿Y cómo se define ese vector de área? Entonces ds, o simplemente S. Usted dice, no, es que mi área no es pequeña, mi área es grande. ¿Cierto? Mi área no es tan chiquita. Entonces, pongamos todo eso aquí. Esta D lo que se conoce como diferencial. ¿Qué dice aquí? Diferencial. Que es entonces un área muy chiquitica, ¿listo? Área pequeña. Porque nos conviene definirlo así, ¿listo? Pero a veces, si el área es plana y es grande, simplemente escribe S. Lo que pasa es que se hace así para el caso general, que es cuando el área no es plana, es como una superficie curva. Entonces, diferencial de área. Entonces, usted dice, esto es un vector perpendicular a la superficie. Vea que ese vector es perpendicular en esas 4 figuras, siempre perpendicular. Entonces, perpendicular a la superficie S, S sin flecha, ¿listo? Y cuya magnitud, bueno, en este caso sería la superficie de S, ¿cierto? Estamos hablando de una superficie chiquitica. No, pero ya está en la flecha, ¿cierto? Es superficie solamente. O sea, lo que valga esto, qué sé yo, 3 metros cuadrados, 5 centímetros cuadrados, lo que sea. El vector perpendicular a la superficie de S. Siempre, vea que este vector aquí siempre lo dibujaron perpendicular. Entonces, perpendicular siempre así la superficie rote, ¿cierto? Así la superficie rote. Y cuya magnitud, es el área de la superficie. Entonces, vea que formamos ese vector de área tomando en cuenta la magnitud y una dirección que sea siempre perpendicular a la superficie. Siendo así las cosas, entonces, para tomar en cuenta esa rotación o esa dependencia de la inclinación de la superficie, entonces se define el flujo, vamos a definirlo así en primera instancia, para una superficie plana, pero es una superficie plana en un campo uniforme. Si tiene una superficie curva en un campo no uniforme, eso ya cambia. ¿Listo? Eso ya cambia. Y eso es lo que vamos a ver la próxima. Por ahora vamos a definir el flujo así. E punto A. ¿Quién sabe qué es ese punto? ¿Quién sabe qué es ese punto, muchachos? A ver, por aquí escribió alguien, ¿Quién sabe qué es ese punto que yo escribí ahí? E punto A. ¿Eso cómo se llama? No va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? Bueno, se enloqueció. Listo. No, que ya no vamos a ir. Otro. Llegaron como tarde vos. Ok, porque ya no vamos a ir. Listo. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿sí o no? Entonces dice, E punto A, ¿qué es eso, muchachos? ¿Qué es este punto? Usted dice, pues este punto es un punto. No, ¿o qué significa? Una pregunta. Entre. Dígame. ¿Y los pares pueden estar como antes en el kiosco o no? Toca ahí entre E y A. El punto sería entre los dos. El punto sería, eso se llama vector, eso se llama producto escalar. ¿Listo? Producto escalar entre el vector E y el vector A.
Entonces, esto es producto escalar o producto punto. A ver, alguien dijo por allá algo de unos kioscos. ¿Qué fue eso? ¿Producto escalar o producto punto? Bien. Entonces, eso es una clase de producto entre dos vectores. Ustedes dos vectores los pueden multiplicar de dos maneras. O así con el producto punto o con lo que se llama el producto cruz o producto vectorial, que ese es un poquito más complicado. Ese lo vamos a ver cuando estemos con el campo magnético. El campo magnético vamos a necesitar esa parte de producto vectorial o producto cruz. Aquí es producto punto o producto escalar. Eso produce un escalar, ¿cierto? Es decir, el nombre lo dice. Usted aquí está multiplicando dos vectores, eso le da un escalar. Por definición, esto es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud de... bueno, esto es el área, mejor dicho. Yo aquí yo estoy utilizando este tal de S, que está en esa figurita, ¿cierto? Este es el área. Entonces es la magnitud de este por la magnitud del otro. Siempre así se puede hacer el producto cruz. Por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Ya que aquí el ángulo lo llaman alfa, está muy chiquitico, pero lo llaman alfa. Entonces, ese producto punto incluye estos tres términos. Magnitud del primero, magnitud del segundo vector, coseno del ángulo entre los dos, ¿cierto? Así se define. Entonces, alfa es el ángulo entre, obviamente ese ángulo está cambiando, por ejemplo, en la figura de arriba, entre E y DC. ¿Listo? Entonces vean que aquí, habiendo definido este flujo así, que esta, como les digo, es una expresión para, ¿cierto? Esto es flujo de un campo uniforme sobre una superficie plana, o sea, no es el más general. El más general lo vamos a ver la próxima. Flujo campo uniforme sobre superficie plana. Porque el más general es el que habla de la ley de Gauss, ¿cierto? Este no. Pero este lo necesitamos para el otro. Porque ustedes no creen, pues, así como tan. Así, un poquito más, ustedes saben de qué vamos a hablar con la ley de Gauss. Si yo simplemente les escribo la expresión, ustedes van a quedar ahí sí, pues, del todo perdidos, ¿cierto? Aquí un poquito menos, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, este es el flujo de un campo uniforme sobre una superficie plana. Entonces vean que así, si usted incluye el coseno acá, entonces vean que aquí, ¿cuánto vale el ángulo en este primero? El ángulo entre el campo y el vector de área. ¿Cuánto vale, muchachos, el ángulo ahí? En esa primera. 90. 90. ¿Y cuánto vale el coseno de 90? 0. Entonces vean que el flujo en ese caso dio 0. Entonces coincide, ¿sí o qué? Luego aquí ya está un poquito inclinado. Habría que reemplazar el valor de alfa. Aquí está un poquito más inclinado. Entonces saben que mientras el ángulo disminuya, el coseno se hace más grande, ¿cierto? Entonces vean que aquí el flujo va aumentando. Aquí es pequeño, aquí aumenta. Aquí el ángulo, ¿cuánto vale el ángulo entre DS y en este caso? ¿Cuánto vale el ángulo entre este vector y el vector E? ¿Cuánto vale? Ahí ya no es perpendicular, ¿cierto? Aquí ahí ya los dos vectores son paralelos. Y si son paralelos, el ángulo entre los dos es 0. Y si el ángulo entre los dos es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces eso daría coseno de 0, 1. Y ese es el valor más grande que puede tomar este flujo, cuando esto valga 1. Ya de ahí para allá empieza a disminuir otra vez. Entonces es acorde a la situación, es acorde a lo que se ve. Aquí no hay líneas de campo atravesando, aquí hay un poquito, aquí más, aquí es hasta el máximo número de líneas de campo atravesando la superficie. Y eso describe bien esta expresión. ¿Listo?
Jóvenes, ya está muy tarde, yo ahorita tengo a las 8 también con los otros muchachos, ya digamos estamos cansados. El miércoles vamos a definir entonces ya cuando la superficie es curva y el campo no es uniforme, que es el caso de la ley de Gauss, y ya vamos a ver entonces cómo se utiliza, ¿cierto? Porque todo esto pues más que otra cosa es como una introducción a eso, nada más. Nosotros no vamos a calcular pues nada con esto. Solamente es para que planteemos la ley de Gauss. Bien. Entonces, muchachos, vamos a dar hasta ahí, listo. Entonces, quedamos así. El viernes hacemos el sorteo a las 6. Sábado el quiz. Sustentación el lunes. ¿Listo? A las 6, profe, va a quedar. Listo, hermano. Por ahí alguien más. Ahí no. Profe, el quiz también a las 6. Quiz también a las 6 y démoslo a las 6. Eso pues, profe. Profe, no se te olvide por favor subir el